Le cómo nuestro amor era lo único que importaba y que nada más estaba en su mente. Historia de Reddit, esta dama les cuenta. Nos casamos y todo fue genial hasta hace unos días. Finalmente, después de mucho tiempo, me animé a contarle a David por qué no quería hijos. Fue un momento íntimo y vulnerable para mí, y pensé que nuestro vínculo se fortalecería al compartir esa parte de mi historia personal con él. Sin embargo, al día siguiente, lo escuché decirle a su madre que no se habría casado conmigo si lo hubiera sabido desde el principio. Me quedé helada al escucharlo. Luego descubrí que todo nuestro método de protección había sido manipulado, lo cual me llenó de desesperación y rabia. Siempre he sido honesta acerca de mi deseo de no tener hijos. Desde los 16 años, supe que no quería ni podía criar hijos, y siempre lo he dejado claro en todas mis relaciones. Les dije a mis parejas que si esperaban tener hijos conmigo, yo no era la persona adecuada para ellos. Algunos lo aceptaron, pero para otros fue un punto decisivo, y nos separamos en buenos términos. Y yo estaba bien con eso. Solo porque yo no quería esa vida para mí o porque había imaginado mi vida de otra manera, no significaba que los demás tuvieran que adaptarse a eso. Cuando conocí a mi esposo David hace 3 años y comenzamos a salir, le dije desde el principio que no tendría hijos. Él siempre pareció estar de acuerdo, o al menos eso decía, y yo le creí. No había razón para no creerle a un hombre de 30 años que parecía tan seguro de lo que quería en la vida. Creo que le dije desde nuestra tercera o cuarta cita que si quería continuar, debía saber que yo no quería criar hijos, y parecía estar bien con eso. Un año después, tuvo una conversación general en la que me preguntó por qué estaba en contra de tener hijos y una familia propia. Quería decírselo, pero era demasiado para mí. Revisitar ese trauma siempre me ha hecho daño, y simplemente no quería pasar por eso mentalmente. Se lo dije. Le expliqué que tenía mis razones y que no era que no me sintiera cómoda compartiéndolas, sino que no quería enfrentarlas en ese momento. Me abrazó, me consoló y nunca insistió en el tema. Desde entonces, no se volvió a hablar del tema de los hijos, y estaba tan agradecida de tener un compañero que entendía y respetaba mis límites. Nuestra relación continuó por otro año, y luego él me pidió que me casara con él. Yo estaba muy feliz y lo amaba mucho, pero le pregunté nuevamente si estaba seguro de esto, porque mi postura sobre los hijos no cambiaría. Me dijo que nunca había estado más seguro de algo en su vida y que si hubiera querido irse por mi decisión, lo habría hecho en la cuarta cita. Recibí un discurso cursi sobre cómo nuestro amor era lo único que importaba. Nos casamos, pero ahora, después de lo que he vivido, me doy cuenta de que quien pensaba que respetaba mis deseos y estaba de acuerdo con ellos, realmente no lo estaba. De cómo soy el amor de su vida y que nunca me dejaría ir por los hijos, porque cualquier familia que quisiera sería una familia que me incluyera a mí. Nos casamos y fue increíble. La mayoría de los asistentes fueron su familia y mis amigos. No tengo una relación cercana con mi familia y no tengo ningún contacto con mi madre, así que no los había invitado. La ceremonia fue dulce y solo han pasado 6 meses desde que nos casamos, pero todo parecía perfecto. Tengo una buena relación con su familia, nos reunimos regularmente, ambos tenemos buenos trabajos y nos va bien económicamente. Realmente no nos falta nada, y sé que suena privilegiado y arrogante, pero es lo que es. Y ahora tendré que desecharlo todo porque David ha cambiado completamente y ya no sé qué hacer. Es como si mi vida hubiera cambiado por completo y todo estuviera fuera de mi control. Hace 2 semanas, las cosas cambiaron. Recibí un mensaje directo de mi hermana en Instagram. No sé cómo me encontró o por qué me buscaba, pero me sumió en una espiral de pánico y culpa. Programé una cita urgente con mi terapeuta. Estaba teniendo un ataque de pánico completo, y mi salud mental estaba destrozada. Me senté en el suelo, agarrándome el cabello y jadeando. David no estaba en casa en ese momento, y sentí como si me fuera a desmayar. Me tomó mucho tiempo sentirme un poco mejor. Le conté a mi terapeuta sobre el mensaje y mi reacción, y me dijo que era porque había reprimido todos estos sentimientos durante tantos años que un solo detonante los había sacado a sentimientos durante tantos años que un solo detonante los había sacado a flote. Dijo que no había tomado el tiempo para procesar mis sentimientos sobre mi infancia y el abuso que enfrenté, y por eso tuve una reacción tan visceral a un simple mensaje directo. Y el mensaje directo no era más que un hola, ¿cómo estás?
Me dijo que ya era hora de que lidiara con todas estas emociones y recuerdos, y que reprimirlos e ignorarlos no era la respuesta que estaba buscando, y que nunca me sanaría. Me recomendó hablar con alguien al respecto, sino con ella. Fue entonces cuando decidí que finalmente le contaría a David por qué soy como soy. Tenía otros amigos en los que podía confiar, pero la comprensión emocional que comparto con David no es algo que pueda igualar, al menos, eso pensé en ese momento. Le agradecí y le escribí a David que necesitaba hablar con él de algo urgente. Él dijo que tenía que ir a un viaje de trabajo muy importante por una semana y que de hecho estaba empacando sus maletas mientras platicábamos por mensaje. Supe entonces que esta discusión tendría que esperar porque necesitaba mucho tiempo y paciencia para poder expresar lo que había vivido. Se fue de viaje y esa semana fue extenuante para mí. No podía decírselo por mensaje, obviamente, y tampoco quería hacerlo por llamada. No respondía al mensaje directo porque no quiero permitir que esa parte de mi vida vuelva a entrar. Finalmente, David regresó a casa, y corrí hacia él y lloré como un bebé. Se asustó mucho y me sostuvo, quién sabe por cuánto tiempo. Simplemente lo saqué todo, ya no tenía en mí la fuerza para retenerlo por más tiempo. Le dije que se sentara, que necesitaba contarle todo, y que ya no podía esperar más. Soy la mayor de 8 hermanos. Mi papá murió cuando yo tenía 2 años y, después de eso, mi madre cayó en una espiral de depresión y abuso de sustancias. Estaba presente, pero apenas. Era como si me hubiera criado a mí misma. Cada pocos años se embarazaba, sin ver padre a la vista, y se negaba a abortar el bebé o darlo en adopción. Era la definición de una madre irresponsable y yo tuve que criar a su camada, aunque yo misma era solo una niña. Al día de hoy, mis hermanos serían F23, M20, F17, M16, M14 y M14, son gemelos, y F12. En los primeros años después de la muerte de papá, mamá estaba bien. ¿Cómo? Estaba ausente, pero al menos podía mantener un trabajo y cocinar una comida y alimentarme. No era ideal, ni mucho menos, no había crianza, ni cuidado, nada. Pero me mantenía con vida. Y, sinceramente, eso era todo lo que había comenzado a esperar de ella. Como cuando era una niña pequeña. Luego nació mi hermana Cynthia, y las cosas comenzaron a empeorar. Era una niña encantadora y fácil. No lloraba mucho, y no era nada quisquillosa. Incluso entonces, mamá esperaba que yo la ayudara. Tenía solo 5 años en ese momento, pero no me quejaba. Era como mi pequeña muñeca, y me encantaba jugar a vestirla. Ayudaba a mamá con pequeñas tareas como cambiarle el pañal y vigilarla cuando dormía. No era mucho, pero si hubiera sabido a lo que llevaría al final, no habría hecho ni una sola cosa. Gradualmente, mamá comenzó a alejarse de ella, y solo yo estaba a su lado. Cuando cumplió 1 año, mamá comenzó a usar la excusa de que solo yo podía hacer que comiera. Yo era la única que ella escuchaba, así que, naturalmente, toda la responsabilidad recayó sobre mí. Y tristemente, era cierto. Y era así porque yo dedicaba tiempo a estar con ella, y mamá no podía molestarse. Yo era el chivo expiatorio. Solo años después me di cuenta de que esto era una incompetencia intencional. Me gustaba hacer cosas por Cynthia, y nunca me pareció incorrecto. Quiero decir, así había crecido, y pensaba que todos los hermanos mayores criaban a los menores. Para cuando se quedó embarazada de Warren, que ahora tiene 20 años, ella había perdido totalmente el control. Yo tenía 8 años cuando él nació, y Cynthia tenía 3. Mamá me pidió que también cuidara de Warren porque había hecho un buen trabajo con Cynthia. Quería resistirme entonces porque ya había empezado la escuela, y solía disfrutar pasar tiempo con mis amigos. A veces llevaba a Cynthia conmigo, pero con Warren, todo mi tiempo de juego estaba restringido. Le dije que no la ayudaría, y recuerdo que me golpeó tan fuerte que quedé morado y con hematomas en mi espalda. Mi madre era abusiva, pero también inteligente. Nunca me golpeaba en lugares que fueran visibles al ojo general. Siempre eran en lugares ocultos. Y usó mi ejemplo para disciplinar a Cynthia al principio, y luego al resto. Cada vez que Cynthia se negaba, solía decirle que la golpearía como me golpeó a mí. Fue horrible para nosotros. Y el ciclo continuaba. No tenía vida, y estaba parentalizada hasta el agotamiento. No podía ver a mis amigos porque tenía que cocinar para los niños.
No podía participar en actividades extracurriculares porque tenía que ayudar a los niños con la tarea. Tenía que limpiar la casa. Era una sirvienta, y era horrible. No tenía descanso, y de alguna manera había envenenado a todos los niños contra mí. Solía hablar mal de mí cada vez que estaba sobria, lo cual no era frecuente porque siempre estaba drogada o fuera. Ninguno de los niños me quería, y eso lo hacía aún más frustrante. Seguí aguantando todo lo que pude, pero cuando quedó embarazada por última vez, cuando tenía alrededor de 15 o 16 años, tuve suficiente. Llegó a casa y anunció que íbamos a tener otro hermano, y literalmente ni una sola persona en la habitación estaba feliz. Era evidente en nuestras caras. Entonces, en un ataque de rabia, comenzó a gritar a todos, especialmente a mí, diciendo que tenía que hacer esto por ella y muchas otras cosas. Le dije que no. Simplemente le dije que no haría nada más por ninguno de los niños. Estaba agotada, y no era mi trabajo cuidar de la prole que producía. Ese fue el último día que hice algo por ellos. No ayudé con la tarea, no cambié pañales, no hice nada. Solo cocinaba para todos porque había estado haciendo eso desde que era una niña, y estaban acostumbrados a mi comida. Además, no soy el tipo de persona que dejaría a alguien sin comer. Pero ese fue el alcance de mi ayuda. Cuando mamá se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, comenzó a presionar a Cynthia y Warren para que asumieran la carga. Fue un desastre, pero al menos estaba a salvo. Sé que fue a costa de Cynthia y Warren, pero sinceramente no siento ninguna culpa por ello. Si no me hubiera defendido a mí misma en ese entonces, habría estado en el mismo atolladero. Cuando nació mi hermana menor, mi madre se acercó a mí y me dijo que dejara de hacer berrinches y la ayudara porque yo había sido la que cuidaba de todos antes de esto. Diciendo que no podía hacerlo sin mi ayuda, me negué rotundamente. Me dijo que no tenía opción o no me daría de comer, y le respondí que si intentaba algo así, me quejaría a las autoridades. Eso la hizo callar por un tiempo, pero comenzó a descuidar al bebé. No lo alimentaba, lloraba en su cuna, y era una pesadilla vivir en esa casa. Ya había tenido suficiente. Tenía 16 años y decidí que no podía hacerlo más, así que me escapé. Me fui en medio de la noche con algo de dinero y nunca miré atrás. Llamé a los servicios sociales para informarles de lo que estaba sucediendo, y esa fue la última vez que supe de ellos. Nunca intenté contactarlos, y ellos nunca intentaron contactarme a mí. No sé qué pasó con mis hermanos, y nunca traté de acercarme porque si lo hacía, tendría la responsabilidad y habría regresado. Pero necesitaba ser un poco egoísta conmigo misma, o habría acabado siendo la cuidadora de mis hermanos por el resto de mi vida. Terminé la escuela, fui a la universidad, trabajé duro y construí una vida para mí completamente apartada de mi familia. Todos estos años, nunca le dije a nadie por lo que había pasado porque era demasiado traumático para mí incluso recordarlo. Fui abusada y acosada mental y físicamente, y tenía que trabajar duro durante horas todos los días para asegurarme de que todos durmieran con el estómago lleno. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya había criado suficientes niños en esta vida y no tenía la energía para hacerlo más. Había terminado con ser madre, y quería ser y seguir siendo un individuo por el resto de mi vida. Para cuando terminé de contarle toda la historia a David, estaba llorando como una niña pequeña, y él me abrazó muy fuerte todo el tiempo. Sentí un alivio como nunca antes, y fue una experiencia tan surrealista. Había llorado tanto que tenía un dolor de cabeza enorme. Me llevó a la cama, tomé algunas pastillas, y me dormí al instante. Me sentía agradecida de tener un esposo que podía entender por lo que estaba pasando, de haber encontrado un compañero con quien podía compartir todo. Nunca supe que estaba equivocada, y que la única persona que había jurado protegerme y apoyarme sería la que rompería mi confianza y destruiría mi fe en las personas por completo. Cuando me levanté a la mañana siguiente, me di cuenta de que David no estaba en la habitación. Sabía que no tenía que trabajar porque había regresado del viaje la noche anterior. Bajé las escaleras y lo escuché hablando con su madre. Estaba a punto de volver a mi habitación cuando lo escuché decir mi nombre. No debería haber escuchado a escondidas, eso está mal, pero en el momento en que escuché que decía mi nombre, sentí un nudo en el estómago. Pensé que iba a contarle todo a su madre, lo cual no quería en absoluto. Había compartido la parte más traumática de mi vida con él en confianza, y no quería que nadie más supiera el desastre que fue mi vida durante tantos años.
Traté de quedarme allí y escuchar lo que estaba diciendo. Y ahora, pienso que aún habría estado bien si solo le contara a su madre lo que le dije. Quiero decir, de alguna manera podría haber excusado eso. Pero lo que escuché me destrozó por completo, y han pasado algunos días desde esa llamada telefónica, y aún no sé qué hacer. No solo estaba revelándolo todo a su madre. También dijo que de haber sabido que había enfrentado todo eso y que sentía tan firmemente el no tener hijos, no se habría casado conmigo. Dijo que lo había atrapado al no contarle todo sobre mi pasado antes, y siente que ha desperdiciado todo este tiempo conmigo. Incluso llegó a decir que estaba considerando dejarme porque no podía perder su tiempo con una mujer egoísta que había reprimido sus instintos maternales por capricho. No tuve el valor de escuchar más de lo que estaba diciendo, ya había escuchado suficiente. Pensaba que todos esos años no significaban nada, y lo que enfrenté era una broma. Subestimó y despreciaba completamente todo lo que pasé, y llamó a mi decisión de no tener hijos un capricho. No podía creer que pudiera ser tan insensible. Fue tan bueno conmigo cuando le conté sobre mi madre y mis hermanos, y ahora veo este lado completamente diferente y cruel de él. Y realmente no sé qué quiere decir cuando dice que lo atrapé. Siempre supo que no tendría hijos. Se lo había dicho repetidamente y le había preguntado repetidamente si estaba de acuerdo, y él siempre fingía estarlo. De hecho, si él tenía un problema con mis decisiones si quería tener una familia numerosa, debería haber sido sincero al respecto. Es él quien desperdició mi tiempo, no al revés. Y lo más repugnante es que subió unos minutos después y fue tan amable conmigo. Su comportamiento me hizo dudar de mí misma, y realmente pensé que podría haber escuchado mal. Simplemente no puedo mirarlo de la misma manera otra vez. Es un actor y me ha engañado durante demasiado tiempo, y ya no puedo seguir cayendo en sus pretensiones. Simplemente no sé qué hacer. He tenido un tiempo tan difícil en estos últimos días que ni siquiera tengo la energía o la fuerza para confrontarlo y decirle que sé lo que le dijo a su madre. Es demasiado aislante y deprimente. Y él sabe que algo anda mal. Ha intentado hablar conmigo al respecto, pero yo solo esquivo el tema, aunque sé que no puedo seguir evitándolo por más tiempo. Simplemente no entiendo por qué siquiera aceptó casarse conmigo, o estar en una relación conmigo, cuando sabía que no quería hijos y él sí. Simplemente no tiene sentido para mí. A veces pienso que tal vez es su madre quien lo influye, pero él nunca ha parecido ser del tipo que se deja influenciar por otras personas. Pero entonces, ¿qué sé yo? Claramente no conozco al hombre con el que me casé, y en este punto, nada debería sorprenderme. Supongo que solo vine aquí para desahogarme. No sé si debo huir, confrontarlo, o simplemente dejarlo estar por ahora. Me siento atrapada y necesito ayuda para salir de este bache. Actualización. Leí todos los comentarios cuidadosamente, y estoy tan contenta de haberlo hecho porque me hicieron mucho más vigilante y consciente de lo que David realmente podría hacer. Y algunos de ustedes adivinaron correctamente que había planeado dejarme embarazada todo el tiempo. Aún no lo he confrontado, pero ahora no hay otra opción más que hacerlo, porque encontré que toda la protección en su armario había sido alterada. Cada uno de ellos había sido perforado. No puedo describir la rabia que sentí. Me siento tan insegura en mi propia casa. Ni siquiera puedo confrontarlo, no sé de qué más es capaz. Solo sé que no puedo quedarme aquí con él por más tiempo. Traté de medir su reacción y lo puse a prueba un poco. Le dije que desde el mensaje de Cynthia en Instagram, me he estado sintiendo muy paranoica, y también tuve una sesión con mi terapeuta. Le dije que todo ese trauma ha regresado, y ahora quiero tomar medidas reales y concretas para asegurarme de no terminar accidentalmente embarazada. Estábamos cenando cuando dije esto, y él bajó lentamente su tenedor y me preguntó qué quería decir. Le dije que estaba planeando ligar mis trompas. De esa manera, no habría ningún riesgo. Quería provocarlo un poco más, así que también le dije que como ambos no queríamos hijos, él también podría hacerse una vasectomía para que estuviéramos seguros y no hubiera margen para sorpresas. Luego dije que la vasectomía era una mejor idea porque es una cirugía más fácil, y el tiempo de recuperación no es largo tampoco. Me miró como si le hubiera pedido sus pulmones. No dijo una palabra, y supe entonces que haría todo lo posible para detenerme de ligar mis trompas. Y tenía razón. Dijo que no era necesario todo eso, y que me estaba alterando sin razón. Me dijo que la cirugía era un gasto innecesario, especialmente porque siempre éramos cuidadosos de todos modos.
Desvié el tema por completo y le dije que no estaba segura, pero que solo era una idea que se me ocurrió. Esto ocurrió hace 3 o 4 días, y él ha iniciado la intimidad cada día desde entonces. Creo que quiere dejarme embarazada tan pronto como pueda, y ahora se está volviendo desesperado porque dije estaba contemplando una cirugía. Muchos de ustedes adivinaron esto correctamente, pero no quería creerlo. Este hombre, este matrimonio y esta casa, ninguno de ellos es seguro para mí ya, y necesito hacer un plan de escape lo antes posible. Actualización 2. Lo confronté. No lo había planeado, pero lo hice. Simplemente no podía mantenerlo en secreto por más tiempo. Él se estaba volviendo muy insistente, y yo me estaba irritando. Y entonces llegué a mi punto de ruptura. Esta fue la pelea más grande de toda nuestra relación, y sé que no hay vuelta atrás después de esto. Le dije que lo escuché hablar con su madre y lo que le había dicho. Intentó desviar la culpa y dijo que yo estaba equivocada por escuchar una conversación privada entre él y su madre. Le dije que se fuera al infierno porque me había estado engañando todo el tiempo, diciéndome que estaba de acuerdo con que yo no tuviera hijos, mientras secretamente planeaba dejarme embarazada todo el tiempo. Me dijo que lo estaba acusando falsamente y que no tenía pruebas de que esa fuera su intención, así que simplemente abrí su cajón y le tiré las pruebas de que esa fuera su intención en la cara. Se puso blanco como una hoja. No dijo nada durante mucho tiempo, pero yo estaba demasiado enojada para quedarme callada. Le estaba gritando como una mujer poseída, y le dije que no tenía derecho a arruinar mi vida y engañarme cuando él no estaba de acuerdo con mis decisiones. Se derrumbó y me dijo que me amaba y no quería dejarme ir, y pensó que tal vez podría convencerme eventualmente. Dijo que todas las mujeres quieren ser madres, solo piensan que no lo desean. Así que, además de ser un completo imbécil, mi esposo también es retrógrado y misógino. Y le dije exactamente eso. Le pregunté cuál era su plan porque sabía que yo estaba completamente en contra de tener un bebé. Lo habría sabido bastante pronto que convencerme no funcionaría. ¿Cuál era su plan de acción entonces? Admitió lo que todos ustedes temían. Dijo que pensaba que accidentalmente me dejaría embarazada, y que de cualquier manera no iría a abortar. Ya no me quedaron palabras. Esperaba que no cayera tan bajo, pero con esta declaración, demostró que era lo peor de lo peor y que nuestra relación no era para nada salvable. Se disculpó y dijo que nunca haría nada para traicionar mi confianza nuevamente y me rogó por otra oportunidad, pero simplemente me fui a otra habitación y me encerré. He terminado con él, y he terminado con este drama. Todo lo que siempre he querido es una vida de paz. No pude obtenerla cuando era niña, y no lo he conseguido como adulta. Estoy harta de la hipocresía y los dobleces del mundo, y creo que estoy mejor sola. No puedo lidiar con esto. No puedo confiar en David de nuevo, y no importa lo que haga, no puedo perdonarlo. Esto es simplemente imperdonable en mis ojos. No hay vuelta atrás después de esto. Actualización 3. Me he mudado y he solicitado el divorcio. Sabía que tenía que hacerlo, pero David estaba en negación y seguía pidiéndome que lo perdonara. No lo hice. Toda su familia se involucró, y todos vinieron para una intervención y me acosaron, pero simplemente no estaba de humor para ningún tipo de intento de salvar el matrimonio. El matrimonio era una farsa, y David es un tramposo. No quería tener nada que ver con él. Mi suegra llegó a decir que estaba castigando a su pobre hijo por lo que mi madre me hizo, pero David la miró y se calló. Le dije que no tenía nada que meter su nariz en mi vida personal. Ella dijo que era familia, y le respondí que no por mucho tiempo. Les pedí a todos que se fueran, y aunque resistieron, me mantuve firme. He tenido suficiente. Busqué un estudio y encontré uno dentro de mi presupuesto. Cuando estaba moviendo mis cosas, David me miró incrédulo. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de que esto era real, y no había vuelta atrás. Me rogó intentar terapia de pareja o tomarnos un descanso en lugar de un divorcio, pero le dije que no tenía sentido aferrarse a una relación muerta y que la única razón por la que quería tanto que funcionáramos era porque sabía que tenía la culpa, y era solo por el que nuestro matrimonio se desmoronó. Las cosas se habían puesto tan mal. Ahora que me he mudado a mi nuevo lugar, simplemente me siento entumecida. Espero acostumbrarme a esto y que haya algo mejor reservado para mí. Por ahora, solo me alegra estar a salvo y haber salido de otra relación tóxica. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.